Yo soy el doctor Johan Medrano, tutor de residente de cirugía general, y en esta oportunidad en esta noche vamos a dar inicio a nuestro atendido de anatomía quirúrgica organizada por el programa académico de residentes de cirugía general. A cargo de la exposición paso a presentar al doctor José Lavado. Él es médico residente de primer año de cirugía general y además miembro adscrito de la Sociedad de Cirugía General de Perú, a quien le doy una bienvenida. Buenas noches, José. Buenas noches, doctor Medrano. ¿Qué tal? Un gusto El saludarlo. un gusto es mío. El tema de hoy que vas a tratar es acerca de anatomía quirúrgica del estómago. El estómago, pues, resulta ser un órgano, una pieza fundamental que tiene muchas implicancias quirúrgicas. Es un órgano muy noble, con una capacidad ya también determinada y conocida, y que también, en la cual se llega a aplicar diversos tipos de cirugías resectivas, también derivativas, y por lo tanto, por la posición que se encuentra en el cuerpo humano, entonces también, digamos, propenso a sufrir diversos tipos de traumatismos. Y todo eso lo vamos viendo en nuestra carrera quirúrgica. Es de ahí la importancia incluso también fisiológica que cumple, que nos hace y nos conduce a conocer más de este órgano importante. Y acá la dinámica va a ser primeramente la exposición teórica de doctor José Lavado, y luego de allí hacemos una demostración práctica, y después al término vamos a poder hacer las preguntas respectivas, comentar, abrir micrófonos y poder, eh, digamos, hablar y compartir experiencias. Bien, bueno, entonces voy a dar inicio a la exposición. Doctor José puede compartir pantalla e iniciamos la exposición. Doctor. Muy bien. ¿Se ve la pantalla, doctor? Sí, perfecto, pues, muy bien, pantalla completa, puedes empezar. Gracias. Listo. Muy bien. Buenas noches con todos, señores. Bueno, mi nombre es José Lavado, soy médico residente primer año del Hospital Vitarte. El día de hoy se me ha dado a cargo a conocer, a recordar y a volver a explicar un órgano muy noble, un órgano que básicamente es parte del inicio de lo que es el tubo digestivo en sí, donde se cumplen funciones muy específicas y básicamente pues tiene características propias de cada uno. A ver, como términos generales, el estómago se le considera como un segmento dilatado del tubo digestivo, en el cual tiene una porción vertical o descendente, una porción horizontal o pilórica. Sus diámetros que maneja normalmente son de 25 centímetros en longitud y de 10 a 12 centímetros de diámetro. Tiene caras, tiene bordes, tiene orificios, tanto de entrada como de salida. Podemos ver por acá que se comunica con el esófago a través del cardias. También a la vez se comunica a través del duodeno, a través del píloro. Y tiene una capacidad bien considerable, ¿no? De 1000 a 1500 cc. Por lo tanto, va a ir variando también de acuerdo a las edades, de acuerdo a la ingesta que normalmente uno ha tenido en toda su vida. Y se dice que tiene una producción gástrica de 1 a 2 litros al día, en 24 horas. Como términos generales, eso es lo que podemos decir del estómago. A la vez, ¿cuál es su constitución anatómica? ¿No? ¿Qué capas representa el estómago de afuera hacia adentro? Miren, tenemos acá básicamente la capa muscular. Aquí está la flechita, la capa muscular del estómago, que se diferencia de la capa muscular de las otras áreas del tubo digestivo, en el cual se caracteriza porque la túnica muscular tiene 3 capas, ¿no? Tiene una capa superficial, muy bien, una capa superficial que se caracteriza porque es longitudinal, una capa circular y una capa oblicua. Entonces, el mensaje que nos tenemos que llevar acá es que el estómago tiene 3 capas musculares, a diferencia de las demás que tienen 2 capas. Como casi todas las áreas del tubo digestivo, también va a tener en la parte más superficial la túnica de la serosa, ¿sí? Que es parte de un revestimiento del peritoneo. Va a tener su capa submucosa y su capa mucosa. ¿Bien?
Recordad también que la capa muscular se engruesa, sobre todo a nivel del píloro, ¿no? Formando el esfínter pilórico. Muy bien, que obviamente nos va a separar el antro pilórico del estómago de la primera porción del duodeno. Muy bien, acá miren, ya tenemos una parte, la parte interna del estómago, donde, ¿qué podemos decir de ello? Es que básicamente la mucosa, que es la que podemos ver acá, tiene una coloración más o menos roja o rosa. Muy bien, sus pliegues van a desaparecer de acuerdo a si estará lleno o vacío. Por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver que el estómago está vacío, ¿no? Porque tenemos estos pliegues que se llaman los pliegues de la mucosa, también rugae, muy bien, que obviamente un estómago distendido, lleno, no se van a mostrar esos pliegues. Eh, el cardia se dice que está a nivel de T11 y de la válvula pilórica se dice que está a nivel de L1, ¿no? Como relaciones anatómicas. ¿Qué más podemos hablar de la configuración interna? Miren que acá tenemos más cositas que podemos describir. ¿No? Habíamos hablado de estas pliegues, ¿no? Los pliegues gástricos, también conocimos como rugae, que, bien dijimos, están presentes sobre todo cuando está el estómago vacío. ¿Qué más? Tenemos acá el orificio del cardias, el orificio del píloro, y entre los dos vamos a encontrar acá lo que es el canal gástrico, también llamado calle gástrica. ¿Qué parte específica tiene esto? Es que por acá pasan los alimentos líquidos o semilíquidos. Muy bien, entonces van directamente por esta zona, ¿no? Por la calle gástrica o canal gástrico. Qué interesante mencionar esta zona también que se llama la incisura angularis, que es básicamente una parte de lo que es la curvatura menor del estómago, que lo voy a detallar en un momento, pero sí sería bueno explicar acá que la curvatura angularis incisura angularis se encuentra en la curvatura menor del estómago. Muy bien. Topográficamente, señores, el estómago se caracteriza porque se va a encontrar en un triángulo topográfico, ¿no? Obviamente sí, entre los 9 cuadrantes del estómago le decimos que está en el epigastrio, pero también se le puede poner como en un triángulo anatómico que se le conoció como el triángulo de la B, muy bien, que se caracteriza porque el vértice esté a nivel del ángulo sifoideo y las otras disectrices se encuentran a nivel de los arcos costales, llegando hacia el noveno arco costal, parte una línea horizontal y ahí forma un triángulo de la B. Por dentro del triángulo de la B el contenido es el estómago, muy diferente del espacio de Traube, que el espacio de Traube es otra área normalmente donde es un área timpánica normal del estómago. Ahora, ¿qué más podemos detallar acá? Entonces, el estómago, de manera de resumen, podemos decir que tiene orificios, sí, el cardias y el píloro. Tiene caras, una cara anterior y una cara posterior. Tiene curvaturas. Esta de acá, señores, es la curvatura menor del estómago y esta de acá la curvatura mayor del estómago. ¿Tendrán diferencias? Sí, ya lo vamos a detallar. Tiene incisuras o ángulos. El de acá que habíamos dicho era la incisura angularis, que vamos a detallar cómo específicamente podemos decir que esta es la incisura angularis. Y este de acá, X o incisura X. También lo detallaremos en qué momento lo podemos decir específicamente dónde está. Tiene un fondo, muy bien, tiene un fondo que normalmente ahí hay aire. Tiene un cuerpo y también tiene una región pilórica o antropilórica. Muy bien, que ya ahí se continuará como el píloro. ¿Listo? ¿Tiene relaciones anatómicas? Sí, y dependiendo si estamos en la cara anterior o posterior, ¿no? Vamos a ver que la cara anterior va a estar comunicada o va a estar en relación, es decir, va a estar mirando a lo que es la región hepática, va a estar mirando también a lo que es la región frénica y a la región del peritoneo parietal anterior. Pero miren ustedes que la región posterior, que es la que va hacia la transcavidad de los epiplones, tiene relaciones anatómicas más importantes. Uno de ellos, que tenemos que resaltar sí o sí, es el páncreas. Muy bien, el cuerpo y la cola del páncreas están íntimamente relacionados con la cara posterior del estómago. El mesocolon transverso también. Para el lado más izquierdo de la cara posterior del estómago está el vaso, muy bien, está el riñón y la glándula suprarrenal. Bien, ¿qué más? ¿Qué más relaciones tiene entonces? Bueno, lo que habíamos detallado acá, ¿no? En la cara anterior del estómago, la cara posterior, los bordes también que están en relación, los epíplons. Bien, los epíplons sí son muy importantes porque tenemos dos, ¿no? El epiplon mayor y el epiplon menor, también conocido como omentos. Ellos van a estar relacionados, de acuerdo si estamos hablando de la curvatura mayor del estómago y de la curvatura menor. ¿Bien?
El hiato de Winslow, también, un hiato muy importante, porque comunica la cavidad peritoneal mayor con la cavidad peritoneal menor, también conocido como la transcavidad de los epiplones. El hiato de Winslow se caracteriza porque tiene límites, ¿no? Cuando detallamos la anatomía del hígado, hablamos del famoso lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel, que viene a ser eh, ¿cómo se llama? El límite superior del hiato de Winslow. El límite inferior vendría a ser esta estructura de acá, que es el duodeno, el bulbo duodenal. El límite anterior vendría a ser este de acá, señores, que es el pedículo hepático. Y acá nuestra vena cava inferior vendría a ser el límite posterior. Por ahí, entonces, ¿a quién tenemos? Al hiato de Winslow. ¿Qué comunica el hiato de Winslow? La cavidad peritoneal mayor, que es lo de acá, con esta que es la transcavidad de los epiplones. ¿Bien? Seguimos. Entonces, miren qué bonito. Acá entonces tenemos un corte sagital, vemos nuestro estómago, acá tenemos el colon transverso. Miren que el estómago entonces acá tenemos que se comunica de alguna manera con la cara visceral del hígado a través de esto, que es el epiplo menor, también conocido como aumento menor. ¿Qué podemos detallar acá? Que tiene dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. Muy bien, que una vez esas dos hojas se separan y la hoja anterior reviste la cara anterior del estómago y la hoja posterior reviste la cara posterior del estómago. Y siguen bajando y se vuelven a unir. Se vuelven a unir y ya van a formar lo que viene a ser más inferiormente a lo que es el epiplo mayor, que se viene a unir con las otras dos hojas que venía del colon transverso, formando acá como tal al epiplo mayor como 4 hojas. Bien, acá también tenemos nuevamente a nuestro estómago. Ok, la irrigación del estómago, que es el tema que ya se va a tocar en un momento, es fascinante, es hermoso. Entonces tenemos que detallar acá porque justamente va en relación con los ángulos detallados, y todo eso en sí viene en gran parte de dos grandes arterias, ¿no? Que es el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Entonces, arterias propias como tal, viene a ser el tronco celíaco. Recordar que el tronco celíaco, si bien arteria hepática común, ¿no? Acá está el tronco celíaco, arteria hepática común, gástrica izquierda, esta de acá, y esta bonita arteria que es la arteria esplénica. Muy bien, acá de la misma manera también tronco celíaco, arteria gástrica izquierda, coronaria estomática, hepática común y esplénica la de acá. Bien. Esta arteria que se ve acá, no sé si se logra ver bien, es la gastroduodenal. Muy bien, vamos adelantando, la gastroduodenal. Una arteria muy rica que nos va a dar arterias importantes para la irrigación del estómago. Ok, entonces, solamente he dicho de manera general para obviamente ya darlo de una manera mucho más detallada, cómo viene a ser nuestra irrigación del estómago. Pero para ello vayamos ubicándonos un poquito más. A ver, ¿qué tenemos acá primero? Ok, acá tenemos nuestro estómago, ya descrito con su morfología externa. Acá tenemos a nuestra arteria aorta abdominal. Por acá tenemos a nuestro vaso, duodeno, primera porción, segunda, tercera, cuarta, ángulo de 3 y yeyuno. Y algo más, esto que está punteado es el páncreas. ¿Por qué está punteado? Porque está en la región posterior del estómago. Entonces por eso lo ponemos así. Obviamente también la aorta viene por ese lado. Entonces, ¿qué tenemos acá, señores? Tenemos que la aorta abdominal nos origina a nuestro tronco celíaco, el cual va a formar primero o va a emerger primero acá nuestra arteria gástrica izquierda, también llamada coronaria estomática. Esta gástrica izquierda va a dar ramitas, una para irrigar el cardias, ¿no? Se llamará su rama cardial, y para irrigar la parte distal del esófago, ¿no? El tercio distal del esófago, el esófago abdominal. Esa es la principal parte de las primeras ramas de la gástrica izquierda. ¿Qué más? Va a irrigar también acá lo que es la curvatura menor del estómago. Muy bien, entonces lo dejamos ahí. Miren, ¿qué más da el tronco celíaco? Da una arteria tortuosa que se caracteriza porque va por el borde superior del páncreas. Bien, esta arteria esplénica, que va por el borde superior del páncreas, llega hacia el hilio esplénico y se divide, o mejor dicho, por el borde superior del páncreas se empieza a dar arterias, como por ejemplo la arteria pancreática dorsal, la arteria pancreática magna y la arteria del cola del páncreas. ¿Ok? Y ahora sí, va hacia el vaso, pero antes de llegar hacia el vaso, por la curvatura mayor del estómago, esta arteria esplénica da la arteria gastroepiploica izquierda. Muy bien, la arteria gastroepiploica izquierda, que como podemos ver acá, engloba e irriga gran parte
la curvatura mayor del estómago. Ahora sí, llega la irrigación propia del vaso. La polar. Miren, lo importante de acá es que la polar superior, en gran parte de la mayoría de los casos, va a irrigar a lo que es el fondo del estómago. En algunos textos dicen que irriga el fondo del estómago, y en algunos textos sale que directamente de la arteria esplénica va hacia a estas arterias que irrigan el fondo del estómago. ¿Y qué arterias estamos hablando? De las arterias gástricas cortas. Bien, entonces las arterias gástricas cortas, que son las que irrigan el fondo del estómago, pueden originarse de la polar superior o directamente de la esplénica. Pero son ellas que irrigan el fondo del estómago. ¿Qué más? Habíamos dicho que por acá nosotros tenemos a la arteria hepática. Miren qué interesante anastomosis tenemos acá entre la gástrica izquierda y gástrica derecha. Bien, entonces son las gástricas derecha y izquierda que irrigan la curvatura menor del estómago. Perfecto, excelente. Por la cara posterior del duodeno, desde la primera porción, va emergiendo y descendiendo nuestra arteria gastroduodenal, rama de la hepática común, cuyas ramas va a dar a la pancreato duodenal superior, y acá la que nos importa por este lado, a la gastroepiploica derecha. A la que está nuestra gastroepiploica derecha. Miren qué anastomosis podemos ver acá. Podemos ver que la gastroepiploica izquierda viene entonces de la esplénica, y la gastroepiploica derecha viene directamente de la gastroduodenal. ¿Qué irrigan las gastroepiploicas? Irrigan la curvatura mayor del estómago. Muy bien. ¿Qué se anastomosan? Para irrigar toda esa parte de ahí. Perfecto, entonces recordar que la hepática común, una vez que da nuestra gastroduodenal, ya se llamaría arteria hepática propia, ya se divide en arteria hepática derecha e izquierda, y la derecha normalmente nuestra arteria cística. Bien, será lo mismo en venas. Vamos a ponerlo como que más o menos, porque en realidad ya los nombres van cambiando, y el drenaje venoso también es un poquito diferente. Por ejemplo, por el lado izquierdo todo viene a ser igual, ¿no? Nuestras gástricas cortas desembocan en nuestra polar superior o esplénica, las polares van hacia la esplénica, la gastroepiploica izquierda regresa hacia la esplénica, pero miren que la gastroepiploica derecha ya no hay una gastroduodenal, ¿no? Entonces va directamente hasta nuestra mesentérica superior. Recordar que la vena porta se origina normalmente por la unión de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. Se unen las dos y forman lo que es acá a la vena porta. Entonces, ¿qué venas son tributarias de la vena porta? Porque ya mencionamos las formantes. Tendremos acá entonces a nuestra arteria pancreato duodenal posterior superior, tendremos a nuestra arteria gástrica derecha o pilórica, tendremos otra tributaria también que es la gástrica izquierda, y bueno, pues ya esas posteriormente van a ya dividirse en rama derecha y izquierda de la vena porta, ¿no? Normalmente la derecha presenta una tributaria que es la cística. Entonces hay una pequeña diferencia para este lado, ¿no? Para el lado izquierdo todo viene a ser casi igual. Recordar que en la vena esplénica, una vena también tributaria muy importante, que recibe la vena mesentérica inferior. Ahora, bueno, como para ir adelantando, ¿no? Y emocionando un poquito, ya tenemos acá un preparado anatómico de disección, en el cual se puede ver acá la curvatura mayor, curvatura menor, bueno, las arterias gástrica izquierda, gastroepiploicas, ¿no? Que los vamos a detallar más. Y miren acá qué interesante tenemos en este lugar, ¿no? A esta estructura bien preciosa, y que nos protege siempre de bastantes cosas que pueden pasar, como una peritonitis perforada, es nuestro epiplo mayor, ¿no? El epiplo mayor, que es todo esto de acá. Y hablando del epiplo mayor, miren, acá tenemos toda la distribución del epiplo mayor, ¿no? Que viene desde la curvatura mayor del estómago. Entonces, el epiplo mayor, ¿qué características tiene? Bueno, básicamente tiene tejido graso, y es un tejido graso de reserva que se puede utilizar también en pacientes nutridos. Tiene capacidad de migración, es decir, siempre está en constante movimiento, y obviamente si algún órgano, si llegara a pasar, se perforara o estuviera lesionado, sea por una lesión de bala o lo que sea, ese epiplo mayor va a viajar y va a lograr encapsularse. Por lo tanto, se considera como un órgano de defensa. ¿No? También une órgano con órgano. ¿De qué órgano estamos hablando? Del estómago con el colon transverso. No, se dice que en su interior tiene macrófagos fijos y libres. Y va a tener irrigación, una irrigación rica. Muy bien. Recordar acá, miren todo lo que está en verde acá es el epiplo mayor,
se encuentra a nivel del mesogastrio, hipogastrio, y va a cubrir básicamente al yeyuno y el ilio, ¿no? Por delante. Se dice también que a través de las arterias epiploicas, ¿no? O gastroepiploicas, derecha e izquierda, van a formar un arco, ¿no? Que es el arco de Barkov, ¿no? El arco de Barkov es aquella disposición anastomótica que ya va a ser propia solamente de la curva, bueno, que se forma por inicios de la curvatura mayor, pero que se encuentra dentro del epiplo mayor. Muy bien, entonces el arco de Barkov va a estar formado por las ramas anteriores de las arterias gastroepiploicas, tanto derecha como izquierda. Aquí irriga entonces el arco infracólico de Barkov, bueno, va a irrigar a los órganos que se encuentran alrededor de ellos, ¿no? El vaso, el hígado, el estómago, el duodeno, páncreas, y obviamente al colon transverso. Muy bien, entonces este es el drenaje venoso que habíamos descrito del estómago, muy bien, que básicamente, ¿dónde todo desemboca? A la vena porta. Muy bien. Obviamente teníamos que detallar brevemente en sí la histología del estómago. Muy bien, que definitivamente tenemos que detallar que el pH del estómago es ácido, es un medio ácido que no puede tener otras partes del tubo digestivo más que solamente el estómago, ¿no? Tiene células, sí, células propias como las células principales, que son las secretadoras de pepsina, las células parietales, que son las secretadoras del ácido clorhídrico y el factor intrínseco de la vitamina B12. Tenemos otras células accesorias como las células de la mucosa cervical, células precursoras, células enteroendocrinas, muy bien, que van a secretar ya hormonas como tal, y glándulas que van a secretar también la gastrina. Muy bien, entonces, aquí creo que se ve mejor. Algo también, bueno, antes de llegar a esa área, tenemos que recordar que nosotros si tenemos acá al cardias, al esófago abdominal, nosotros vamos a ver un ángulo ubicado acá justo en la flechita, donde va a empezar a lo que es la curvatura mayor del estómago. A esto nosotros le llamamos el ángulo de His. ¿Para qué me sirve el ángulo de His? Nosotros acá, por el ángulo de His, partimos una línea transversa, en el cual nosotros decimos, de esa línea horizontal o transversa, para arriba es el fondo, y para abajo es el cuerpo. ¿Ok? Perfecto. Por acá nosotros tenemos la curvatura menor del estómago. La curvatura menor del estómago presentará acá una área, una línea longitudinal y una línea vertical. Longitudinal y acá una horizontal. Entre ese choque del longitudinal y horizontal, ahí nosotros vamos a poder detallar a lo que es el ángulo o la incisura angularis. Entonces, nosotros acá partimos una línea imaginaria de la incisura angularis que queda por arriba el cuerpo y por abajo el antro del píloro. Muy bien. Entonces, por eso lo dividimos en tres áreas en sí, ¿no? El fondo, cuerpo y antro pilórico o antro del estómago. Perfecto. Cuando nosotros hablamos del estómago, en sí, se dice, ¿no? Que alrededor del estómago están los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos van a estar rodeados del estómago, desde alrededor del estómago y un poquito más alejados de ellos, ¿no? Dentro de los órganos vecinos que van a encontrarse ahí. Entonces, se dividen en 4 niveles. El primer nivel, el más conocido, son los ganglios perigástricos. Segundo nivel se le conoce como los ganglios que son los pedículos vasculares. Tercer nivel son los ganglios alejados. Y el cuarto nivel son los periaórticos, en el cual solamente se encuentra un linfonodo ahí. Entonces, se dice que los ganglios perigástricos son 6 y se van a distribuir de acuerdo a las zonas que están alrededor del estómago. Uno, que es los ganglios paracardial derecho, que está al costado derecho del cardias, es el grupo ganglionar número 1. El paracardial izquierdo es el que se encuentra al lado izquierdo del cardias, que es el número 2. El grupo ganglionar que se encuentra a nivel de la curvatura menor del estómago es el número 3. El que se encuentra a nivel de la curvatura mayor del estómago es el 4. Dicen que la parte superior de la curvatura mayor, 4A, curvatura mayor por abajo, 4B. Y acá, si nosotros nos ubicamos con el píloro, tenemos que a nivel suprapilórico estará el grupo 5 y a nivel infrapilórico estará el grupo 6. Bien, entonces, del 1 al 6 son los ganglios perigástricos. Perfecto. Entonces, ya acá, los que son pedículos vasculares, como bien dice su nombre, están alrededor de las arterias, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, como mencionamos, a la arteria gástrica izquierda,
Los ganglios que están alrededor de esas arterias serán el 7, la hepática común estarán el 8, tronco celíaco 9, ilio esplénico el 10, la arteria esplénica que la podemos ver acá está el número 11, ya acá también vemos ligamentos como el hepato duodenal que estaría el número 12, retropancreáticos estaría el 13, arteria mesentérica superior estaría el 14, la cólica media ya más alejado 15 y la aorta 16. ¿No? Y con eso se le dicen ya que esos son los ganglios que son los más alejados del estómago. Pero se tienen mucho en consideración cuando ya están, cuando hay un cáncer de estómago. Esos son los ganglios que hay que visualizar de alguna manera. Bueno, otra representación gástrica que podemos ver acá es, por ejemplo, ¿no? Nuestra arteria esplénica, los grupos ganglionares número 11, los del hilo esplénico los 10, a la arteria gástrica izquierda el número 7, ahora acá tenemos el 1 y el 2, que son los paracardíacos, tanto derecho como izquierdo, y acá hay uno general, ¿no? Donde se pueden ver todos ellos. Bien, la inervación del estómago. La inervación sí, en sí, a mí me encanta bastante. Agarré unas diapositivas del doctor Marco de la Cruz, en el cual teníamos que recordar algo que viene básicamente desde el cuello, ¿no? Por el cuello nosotros tenemos a nuestros nervios vagos, también conocidos como nervios neumogástricos, que van bajando y se van pegando a lo que viene a ser el esófago. El estómago en su etapa embriológica va a tener una rotación de 90 grados en sentido de izquierda a derecha. Entonces, con ello jala el esófago y con ello jalan los nervios vagos. Siendo así que, obviamente, ¿no? En el cuello tenemos izquierdo y derecho, pero eso mientras va descendiendo, va rotando también, siendo que el izquierdo se va volviendo anterior y el derecho se va volviendo posterior. ¿Ok? Entonces, a ver, no encuentro mi mouse. Perfecto, aquí está mi mouse. Tenemos acá nuestro nervio vago anterior, que en el cuello era el nervio vago izquierdo, y acá tenemos a nuestro nervio vago posterior, que es nuestro nervio vago, ahora sí, que era el derecho. Y eso anterior y posterior ¿a quién? En este caso, al esófago. Bien, entonces, ¿qué ramas da nuestro nervio vago anterior? ¿Qué ramas da nuestro nervio vago anterior? Una vez que ya se encuentra el nivel del cardias, ya nosotros le vamos a cambiar de nombre, que se va a llamar nervio gástrico anterior o nervio de la tarjeta anterior. Pero antes de ello, va a haber unas ramitas como nervio vago, que son las ramas hepáticas. Muy bien, las ramas hepáticas que básicamente van a inervar de manera parasimpáticamente al hígado y a la vesícula. Muy bien, entonces normalmente suelen ser dos, por eso acá hemos puesto dos ramas hepáticas, y recordar que esas ramas hepáticas, una de ellas suele dar un nervio directo que se va hacia el píloro, ¿bien? Llamado la rama pilórica, el nervio pilórico. Perfecto. Entonces, acá como tal, una vez dado las ramas hepáticas, ya nosotros tenemos a este nervio como nervio de la tarjeta anterior o nervio gástrico anterior. Entonces, ese nervio de la tarjeta anterior va a dar ramitas, ¿no? Ramas gástricas para el fondo, para el cuerpo, para el antro, y se dice que a nivel de la región pilórica da una disposición bien característica, ¿no? Que suele terminar como una patita de cuervo, ¿no? Entonces eso se le llama la pata de cuervo, que es el término básicamente de la inervación macroscópica del nervio de la tarjeta anterior. Bien, la pata de cuervo. ¿Dónde termina? A nivel del píloro. Bien, el nervio gástrico, o perdón, el nervio vago posterior también va descendiendo por detrás del esófago y da una ramita, da la rama celíaca. Bien, esa rama celíaca se caracteriza porque va hacia el ganglio celíaco y una vez dada esa rama celíaca, ya este nervio de acá lo llamamos el nervio gástrico posterior o nervio de la tarjeta posterior. ¿Qué implicancias tiene este nervio de la tarjeta posterior? Que da un nervio que se va, obviamente, por detrás del estómago, hacia el fondo, que se le conocía como el nervio criminal de Crasi. Muy bien, que cuando se hacía sección de estos nervios se decía que este nervio generalmente no se encontraba, ¿no? Cuando había mucha secreción de ácido clorhídrico y a veces se dejaba ahí, ¿no? Porque básicamente era difícil de hallar, ¿no? A ese nervio nosotros le llamamos el nervio criminal o asesino de Crasi. Bien, sigue bajando el nervio de la tarjeta anterior, da ramas gástricas para el cuerpo, para el antro, y ya termina a nivel del píloro también. Bien, sin disposición como la pata de cuervo a diferencia de la tarjeta anterior. Bien, entonces habían a veces la vagotomía, ¿no? Que había las tronculares, las selectivas y las ultraselectivas, en el cual ya se seccionaban gran parte de los nervios, ¿no? Obviamente le decíamos las tronculares cuando agarraban básicamente a los nervios vagos,
¿no? Las selectivas, cuando ya agarran a los nervios gástricos o de la target, sea anterior y posterior, y a la ultraselectiva, cuando ya agarran específicamente a esas ramas, ¿no? A las ramas gástricas, las ramas que daban directamente a las regiones del cuerpo y del antro. Muy bien, entonces esta viene a ser mi referencia bibliográfica de esta exposición, ¿no? Quería cerrar la parte teórica en una frase que la otra vez no pude compartirla, que decía así: al fin he llegado a la conclusión de que unos buenos intestinos valen más que cualquier cerebro, ¿no? Es una frase de Josh Bill. Muy bien, esa sería mi primera parte de la presentación, para ya luego pasar a la parte práctica. Muchas gracias. Gracias, José, por la parte teórica. Genial, ha estado excelente porque nos has descrito en su máxima plenitud toda la anatomía del estómago. Sobre todo es importante ver los segmentos, las relaciones importantes que tiene este órgano, cuya posición es fundamental digamos, en la cavidad abdominal, es central y superior, y sobre todo tiene una relación, sobre todo a ambos, a laterales y sobre todo en la parte posterior, muy bueno y muy diverso. Relaciones importantes con órganos como el riñón, el páncreas, por ejemplo. Está también relacionado en su cara anterior por el lóbulo hepático, el cual incluso en las cirugías laparoscópicas a las cuales los cirujanos tenemos acceso y los residentes también, por ejemplo, pueden ver esta relación incluso mucho más en toda su magnitud. Porque incluso cuando tenemos que hacer cirugía laparoscópica, es decir, la colestetomía laparoscópica, vemos en algunos casos algunos lóbulos izquierdos bastante pronunciados, ¿no? Y sobre todo también cuando no existe una descompresión gástrica adecuada, puede interrumpirnos el campo operatorio, así que el estómago pues está justamente en esa posición importante y central. La parte de irrigación, por ejemplo, es genial, fabuloso, porque tiene múltiples ramas arteriales en las cuales van a tener circuitos incluso conectados y que en su momento, por ejemplo, cuando tengamos que hacer algunas gastrectomías, es importante desvascularizar y se empieza por la curvatura mayor, por ejemplo, para poder hacer esa desconexión con las gastrocroicas. Incluso ese es el abordaje para poder llegar también hacia la zona del espacio retrogástrico, ¿no? Y también, por ejemplo, una relación importante, un dato importante es acerca de anatomía de los ganglios linfáticos, que luego van a tener repercusión justamente en las cirugías de cáncer gástrico, que es importante reconocer que los grupos ganglionares son numerosos y que existe una gran relación con medir el grado de incluso de compromiso o metástasis, por ejemplo, y es necesario conocerlos. En la segunda parte, pues nos vas a hacer ahora una demostración práctica para poder reconocer aún más la anatomía de este fabuloso órgano llamado estómago. No sé si puedes ya compartir la pantalla, José. Sí, doctor. Igualmente, comentarios o preguntas al término de esta sesión demostrativa, o si alguno quisiera adelantar algún comentario, puede hacerlo en este momento, o alguna pregunta también a través del chat o comentario. Hemos tomado en esta oportunidad el tema del estómago, debido a que, así como en los siguientes Ateneos trataremos de otros órganos de implicancia quirúrgica, de importancia, nos pareció interesantísimo y fabuloso porque tiene, como vuelvo a repetir, es sometido a múltiples tipos de cirugía. Por ejemplo, en la actualidad y a la fecha, la cirugía bariátrica eh, toma este órgano como uno de los principales elementos importantes, ¿no? De tratamiento quirúrgico, desde las mangas, desde los bypasses, por ejemplo, así que no sé, es importante y necesario conocer. Puedes empezar, José, con la parte demostrativa, si ya está preparado. Listo. ¿Se me escucha, doctor? Sí, sí, por Ya, supuesto. perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, continuamos con la parte práctica ahora sí de lo que es la anatomía del estómago. Justo estaba que lo trataba de acomodar lo mejor posible. Bueno, para tratar de ubicarnos primero de manera más general, aquí tenemos lo que en la parte superior nosotros podemos orientarnos con lo que es el esófago. Muy bien, todo esto acá viene a ser
el estómago, muy bien, y acá ya la parte distal ya vendría a ser lo que es el duodeno. Entonces, vamos un poquito a lo que es la primera parte. Miren, bueno, de yapita acá nosotros nos podemos encontrarlo con lo que es la parte del esófago, ya la parte del esófago distal. Nosotros podemos ver acá que hemos hecho un corte para poder ver bien la diferencia del orificio de entrada a lo que es el estómago. Miren, el cardias. Muy bien, el cardias. Dentro del cardias, nosotros acá podemos ver, y anatómicamente me faltó agregar, bueno, por eso viene la parte práctica, que a lo que acá se le pone como la línea Z. Bien, la línea Z justamente es la parte interna del cardias, en el cual básicamente habla ya de la transición de epitelios. Bien, miren, acá justamente pintado de azulito, si nosotros ponemos acá de manera un poco más recta el esófago, ¿qué vendría a ser esta área de acá? Esto es el ángulo de His. Muy bien, el ángulo de His. Entonces, mira, si acá yo pongo acá y trazo en nuestro ángulo de His una línea horizontal, todo lo que acá yo cuelgo es el fondo del estómago y lo que viene acá por acá abajo es el cuerpo del estómago. Bien, el área obviamente más voluminosa es el cuerpo del estómago. Otra vez, si acá todo esto es la curvatura menor del estómago, todo esto es la curvatura menor del estómago, yo parto acá una línea vertical y acá una línea horizontal, veo que acá pongo un punto, a esto nosotros ¿qué le llamaríamos? La incisura angularis. Y la incisura angularis, yo parto una línea imaginaria horizontal, y yo digo que acá todo esto entonces es el cuerpo, y ya todo esto de acá es el antro pilórico, muy bien, el antro del estómago. Miren, señores, que si yo abro acá justamente para ver el cuerpo y el antro del estómago, veo que acá esta parte está lisa, ¿no? Entonces yo podría decir que quizás no este preparado anatómico ya murió con el estómago bien lleno, ¿no? Porque no, yo qué debería encontrar acá si el estómago está vacío y sin contenido, sería el rugae, ¿no? O el pliegue gástrico, ¿no? Pero acá no, todo está liso, ¿no? Por lo visto, bueno, no se pueden ver esas zonas. Pero si yo veo acá y digo, esta es la curvatura menor del estómago y yo abro por acá, a esto como yo le llamaba, a esto yo le llamaba la calle gástrica, ¿no? La calle o canal gástrico. ¿Qué pasaba por acá? Los alimentos líquidos y semilíquidos, ¿no? Que básicamente iban desde lo que era el cardias hacia lo que es el píloro, ¿no? Miren la diferencia también, miren la disposición, qué bonito en sí es acá lo que yo veo, que es el cardias, miren, básicamente un músculo delgado, y acá miren, ya veo acá un esfínter, ¿no? Una musculatura gruesa. Esto de acá, miren, tanto de acá como de acá. ¿No? Este es el esfínter pilórico. Entonces yo tengo que, del esfínter pilórico para acá es estómago, y acá, miren, ya sería el duodeno, ¿no? La primera porción del duodeno, ya casi yéndose para la segunda porción. ¿Y cómo yo sé que este es duodeno? Porque acá yo tengo sus válvulas conniventes o válvulas de Kerkin, ¿no? Entonces, pero recordad que siempre la primera porción, sus primeros 5 centímetros, son lisas y sus otros 5 centímetros son ya tienen sus pliegues. ¿Bien? Bueno, ese es duodeno. ¿Qué más? Vemos entonces acá que toda esta zona de acá es la curvatura mayor del estómago, y de la curvatura mayor del estómago tenemos esto. ¿Qué sería esto, señores? Sería entonces esto lo que es el epiplo mayor. Claro, parte de lo que es el epiplo mayor, ¿no? Entonces, esto es el epiplo mayor, y acá un pedacito más de epiplo mayor. Bien, por dentro, ¿qué arterias estarían pasando? Las gastroepiploicas, tanto derecha, bueno, por acá derecha y por acá izquierda, ¿no? Y por este lado se estarían anastomosando, ¿no? Aquí estaría, ya si tuviéramos todo el epiplo mayor, el arco de Barton. Perfecto. ¿Qué más? Y acá, esto es lo que más me encantó en esta zona, ¿no? Miren, curvatura menor del estómago. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos entonces que acá, miren, una arteria que justamente sería tal cual como estaban en las diapositivas, que es esta de acá, que es nuestra arteria gástrica izquierda, ¿no? La arteria gástrica izquierda, que veníamos acá, que daba una arteria para el cardias, muy bien, y para el esófago, y acá justamente, miren, se está dividiendo ya en dos, ¿no? Una para el cardias y una para el esófago. Perfecto. Por acá que tenemos bueno, a lo que va a irrigar lo que es la curvatura menor del estómago. Bien, arteria gástrica izquierda. Miren, por acá está nuestra arteria gástrica derecha. Muy bien, esta arteria gástrica derecha va a irrigar lo que es el píloro y la curvatura menor del estómago. Estas arterias luego ya se deberían estar anastomosándose. Perfecto. Bueno, por ende, me faltó presentar, ¿no? Que esto sería nuestro tronco celíaco.
Ya esta arteria sería la arteria hepática común, por acá quizás esta sería la gastroduodenal que baja, ¿no? Y por acá iría a darnos nuestra arteria gastroepilóica derecha. Bien, ¿qué más? Bueno, la curvatura menor del estómago en sí es bien, bien rica también. ¿Qué encontramos por acá? Miren, ¿qué preciosura sería esto de acá? Si nos supongamos, no estamos en el anfiteatro de anatomía, les pongo un alfiler acá y digo, no, pregunta examen, ¿qué sería? Ok, yo me tendría que ubicar primero, ¿no? Decir, ok, estoy a nivel del cardias, este es para el lado derecho del cardias, y miren, aquí encontraríamos el linfonodo paracardial derecho. Ok, no quiero nombre, quiero número. Linfonodo número 1, ¿no? Grupo ganglionar número 1, ¿no? Miren, y acá se ve, ¿no? Nuestro ganglio bien, bien hipertrofiado, y ojalá siempre se nos persista acá, ¿no? Qué bonito. Perfecto, acá teníamos la misma disposición, pero a nivel de venas. Acá tenemos nuestra vena gástrica izquierda. Y acá, ¿no? Si yo me voy más allá, ¿qué encontraría acá? Miren esto. ¿Qué sería esto? Esto sería el nervio de la tarieda anterior. Miren, acá. Todo esto sería el nervio de la tarieda anterior. ¿Qué ramitas están saliendo por acá? Estarían dando las ramas, bueno, obviamente del cuerpo, ¿no? Eso es. Y si nosotros nos vamos más a la región pilórica, miren, acá me podría atrever a todavía decir que esta sería la patita del cuervo, ¿no? Como termina el nervio de la tarieda anterior, termina en forma de patita, ¿no? A veces obviamente termina a nivel del píloro, a veces termina un poquito más allá. Ahí está. Pucha, qué emocionante. Miren, a ver. Ven acá las tres patitas. Ahí está. Ojalá se vea bien el video. ¿El doctor Medrano no se ve bien? Quizás es muy delgadita, no Sí, sé si... sí, sí, se ve, se ve. Se puede Ya. notar. Ajá, se Entonces, ve. a ver, vete. Pero, por si acaso vamos a ponerle un poquito más de color. Ya, a ver. Ahora sí. ¿No? Ahora sí pintándolo. Ya, aquí me podría atrever a decir que esta sería la pata de cuervo, ¿no? ¿Qué era la pata de cuervo? Bueno, era básicamente la disposición en cómo terminaba mi nervio de la tarieda anterior o gástrica anterior, que obviamente más arriba, ¿no? Vendría a ser ya lo que era el nervio vago, ¿no? ¿El nervio vago qué? El nervio vago izquierdo, que luego se volvió el nervio vago anterior, ¿no? Eso es. Listo. Escucha, me encantó, ¿ah? No estoy bien. Perfecto. ¿Qué más? Si yo me voy para acá atrás, debería estar el nervio vago posterior. Y aquí está. Aquí está. ¿Qué era el nervio vago posterior? Era el nervio vago derecho, ¿no? Aquí está. Que obviamente es posterior porque está posterior a quién? Al esófago. Oh, y obviamente posteriormente al estómago también. Recordar que los nervios vagos son nervios vagos que dan la inervación parasimpática. ¿Muy bien? La inervación parasimpática del estómago, bueno, en este caso de todo el tubo digestivo en sí, ¿no? En este caso estamos hablando del estómago. Entonces acá se ve bien bonito mi nervio vago posterior. Muy bien. Una vez dada la rama celíaca, cambia de nombre y se llamará nervio, nervio de la taried posterior. Nervio de la taried fue su primer nombre, ¿no? Pero la anatomía actual dice que ya no se debe usar epónimos, entonces nervio gástrico posterior. Ahí está, mi nervio de la taried posterior. ¿Listo? Entonces, obviamente ya me voy a la cara anterior. Este es el esófago, nervio de la taried anterior, muy bien, y acá se ve, ¿no? Entonces, recordar a la vez, ¿no? Que si yo veo acá otras ramitas, vamos a pintarlo por aquí, esas vendrían a ser ramitas ya que van hacia lo que es el cuerpo, para inervarlo de manera parasimpática, ¿no? Entonces, todo esto ya vendría a ser lo que es el nervio vago anterior, ¿no? Nervio vago anterior, ramas gástricas anteriores, nervio de la taried anterior, patita de cuervo, ¿no? Como termina. Bien, listo, esa es la inervación entonces parasimpática del estómago. No, la inervación simpática del estómago siempre va alrededor de las arterias, ¿no? Es un plexo ya nervioso simpático que va en disposición a las arterias para inervar de manera simpática. Bien, entonces acá tenemos nuevamente, para repetir, a nuestro epiplo mayor. Acá, parte de lo que tendríamos acá sería, ¿no? El epiplo menor. Bien, aquí también un poquito más del epiplo mayor. Y pues básicamente eso sería nuestra anatomía topográfica ya práctica del estómago. Bien, ahí concluiría esa parte
para terminar la exposición. Muchas gracias con todos, señores. Gracias, colegas. Gracias, José. Nos has deleitado nuevamente y una vez más con tremenda anatomía, ¿no? Quisiera que dejaras de repente la imagen y volviéramos nuevamente a la pieza quirúrgica que tienes allí. Bueno, si hubiera primeramente preguntas del auditorio o algún comentario, pueden abrir su micrófono y pueden también conversar. Los elementos sustentatorios o de sustento del estómago, ¿cuáles serían, por ejemplo? Identificamos el esófago como también como parte de un elemento de sustentación del estómago, el duodeno también, también algunos ligamentos que conocemos como el epíplomo menor, también. ¿Qué otros elementos podemos reconocer como parte sustentatoria de este órgano? O de fijación, por ejemplo. Claro, doctor, ¿no? Para repetir desde el inicio, ¿no? Partes de elementos de fijación del estómago tenemos propiamente a lo que es el esófago, al duodeno, epíplomo mayor, epíplomo menor. Por acá también hay ligamentos que unen, básicamente, ¿no? Que son dependencias del peritoneo, ¿no? Que van desde el estómago al vaso, ¿no? El ligamento gastroesplénico, ligamento también que van hacia, ¿cómo se llama? El ligamento que van hacia el hígado, perdón, disculpen, el ligamento que va desde el estómago hacia el hígado, y otros espacios más, a ver que me estén faltando quizás. Bueno, básicamente eso, doctor, me parece. Sí, no sé si me estaría faltando. Y ya. Otro elemento importante también es la relación que tiene el estómago con la arteria esplénica, ¿no? La cual corre, como dijiste, posterior, en la cara posterior o del estómago, rumbo hacia lo que es el vaso, ¿no? Y en eso se va desprendiendo esta arteria, algunas ramas que van a constituir parte de, por ejemplo, un elemento importante es la arteria gastrociploica izquierda, ¿no? Izquierda, que luego va a hacer el circuito por la curvatura mayor para anastomosarse con la gastrociploica derecha, ¿no? En el caso de la arteria gástrica derecha, por ejemplo, existen algunas variantes de su nacimiento, porque no Claro, sé si, sí, doctor. si nace de la hepática propia. Ujú, claro, entonces, sí, en realidad es una arteria bien discutida en sí, ¿no? Ajá. Gran parte de los autores mencionan, ¿no? Que es una arteria que sale primero de la gástrica común, ¿no? De la gástrica común. Ya luego, en sí la arteria, o sea, tenemos la arteria gástrica común, hepática común, perdón, y hepática propia. ¿Quién marca el límite en el cual decimos cuándo es hepática común y hepática propia? Es la gastroduodenal. Muy bien, entonces, pero entonces, antes de la gastroduodenal normalmente se dice que sale ahí la arteria gástrica derecha, pero normalmente también puede salir después, o sea, puede ser rama de la arteria hepática propia. Entonces, en sí es discutible, no puede salir de los lados. Es más, a veces sale también de la gástrica izquierda, ¿no? Como una ramita accesoria. Entonces, Ujú. normalmente sale de la arteria hepática común, pero también en segundo lugar podría salir de la hepática propia, ¿no? Y además, también de la Ujú. misma gastroduodenal también a veces sale. Perfecto. Hay otra parte, por ejemplo, importante, interesante en la anatomía, que es con respecto a la disposición de los nervios vagos. En el esófago tienen una distribución, una disposición distinta cuando llegan casi a las alturas del esfínter esofágico inferior y tornan a otra distribución mm, no muy parecida a lo que por lo cual se discurren en el esófago, ¿no? En los nervios vagos, a ver. Claro. Algo de verdad bien curioso, ¿no? Y que acá ya se habla desde la etapa embriológica, ¿no? En cuello tenemos nervio vago derecho e izquierdo, ¿no? Obviamente uno está en el lado Sí. derecho, el otro está en el lado izquierdo, ¿no? Y luego Justo con el gira, marco. ¿no? Ajá. Pero descienden, ¿no? Descienden los nervios neumogástricos. Descienden y ya entre más van descendiendo por el tórax y al abdomen, van rotando también, ¿no? Porque el estómago en sí rotó 90 grados de izquierda a derecha. Entonces también los nervios vagos van cambiando de acuerdo a lo que están en relación al esófago. Entonces, si acá está yo tengo el esófago, el nervio vago izquierdo se va volviendo nervio vago anterior, ¿no? Y acá lo tenemos, ¿no? Y el nervio vago derecho se va volviendo nervio vago posterior. Pero anterior y posterior ¿a quién? Al esófago, ¿no? Y obviamente también, entre más vamos descendiendo, eso va
también ya haciéndose hacia el estómago. Pero justamente macroscópicamente, qué curioso, se dice, ¿no?, que todo tubo digestivo está inervado por los nervios vagos, pero yo solamente veo nervios vagos en el estómago y esófago, más ya no lo veo después, ¿no? Obviamente eso ya, sus ramitas parasimpáticas ya van saliendo a través de ramitas ya microscópicas, ¿no? Pero en fin, entonces la disposición propia en sí es que el nervio vago anterior viene a ser que está anterior obviamente al estómago y esófago, y el nervio vago posterior viene hacia atrás, ¿no? Que felizmente no pudimos rescatarlo, ¿no? Y acá se veía, ¿no?, cómo va descendiendo. Es bien curioso porque en el cuello son nervios gruesos, no son nervios gruesos, pero miren, acá ya son nervios ya delgaditos, ¿no? Obviamente porque ya, básicamente ya se van ramificando cada vez más, inervando más estructuras. Excelente. Bueno, si hubiera un comentario o preguntas, nuevamente el público tiene abierto los micrófonos para que puedan hacer algún comentario a propósito de la anatomía de estómago que estamos tratando esta noche. Cuando hablamos de D1, D2 tiene que estar, tiene una relación importante con, digamos, la máxima número de grupos ganglionares que tienen que ser resecados en un cáncer gástrico, prácticamente. Los primeros grupos ganglionares, del 1 al 6, se consideran como D1, y de 7 al 12 podemos considerarlo como D2. ¿Y qué sería el ideal? Es decir, hablamos de una gastrectomía más una linfadenectomía. Una D1, digamos que sería una linfadenectomía no tan ideal como la D2, eso en el caso de cáncer. Cuando hablamos de D3 y D4 ya son grupos ganglionares, ¿no?, incluso que ya no son tan vasculares como el D2, porque en el D2, por ejemplo, si nos hace recordar, José, estamos hablando de ganglios o grupos ganglionares que se encuentran incluso en el tronco celíaco, y no sé si también en la arteria esplénica, ¿no? Cuando Claro. hablamos de ella, por ejemplo, de grupos ganglionares paraórticos, ya estamos hablando de un D4, por ejemplo, ¿no?, creo, si me equivoco me corriges, en el cual ya estamos hablando de metástasis a distancia. Solamente para hablar de los nuevos grupos ganglionares, de D1 y D2. Claro, maestro. Mire, de hecho, lo ideal sería, pues, ¿no?, cuando se hace una linfadenectomía total, es sacar todos los ganglios, ¿no? Es básicamente imposible, ¿no? Porque muchos están ya muy retroperitoneales o están muy pegados a las arterias. Lo ideal, claro, es principalmente sacar los perigástricos, ¿no? Si se puede ir más, bacán. Ahora, el primer grupo ganglionar, sí, pues están desde del 1 al 6, ¿no? Son los paracardíacos, los que están a la curvatura mayor y menor, y los infrapilóricos. Ya el 11, el que está alrededor de la arteria esplénica, es el número 11, y ya de ahí van, de acuerdo a la gástrica izquierda, tronco celíaco, gástrica derecha, gastroepiploicas. Sí, esos son los que están a nivel de D2. Cuando hablamos de cáncer de estómago, el principal órgano que va a nivel de metástasis, como tal, son los linfonodos, obviamente. Y segundo lugar ya sería estómago, perdón, hígado, ¿no? Pero por ende es muy importante sacar a todos los ganglios linfáticos, obviamente en una primera instancia, en una primera cirugía, junto al estómago, ¿no? Me acuerdo que una vez rotando en anatomía patológica me mencionaban, ¿no?, que una vez cuando ya le llegaban, ¿no?, ya las piezas por un cáncer de estómago, sí, obviamente sale todo el estómago, pero nunca llegan a ser más del grupo ganglionar 6, ¿no? O sea, eso es lo que me mencionaba la doctora, la anatomista patóloga, ¿no? Eh, no lo sé, quizás en el acto operatorio viene a ser quizás muy difícil, ¿no? No sé si nos podrá comentar usted en su experiencia, doctor Medrano, pero sí, felizmente en este caso no pudimos rescatar un ganglio acá. Aquí está mi ganglio. Vamos a pintarlo de verdecito como salen las diapositivas, ¿no? Esto de acá. Pero ¿qué tan difícil podría ser sacar los demás grupos ganglionares, doctor? Ajá, sí, sí, pues resulta a veces difícil, o quizás también tiene que ver el tiempo operatorio, o quizás también algunos, nada, algunos elementos de decisión en la misma cirugía, propiamente del cirujano, ¿no? De poder llegar a acceder primeramente a esos grupos ganglionares un tanto alejados y muy cerca
los elementos vasculares, ¿no? Corrigiendo básicamente, el nivel 2 era primeramente, y recordamos 7, el nivel ganglio sería arteria coronaria o del ganglio de la gástrica izquierda. El 8 es arteria hepática común, el 9 tronco celíaco, el 10 ilio esplénico y el 11 arteria Bien. esplénica, ¿no? Los grupos ganglionares 3 y 4 ya tienen que ver con 12, 13, estamos hablando de ilio hepático, retrorenales, medio mesenterio, 15 arteria cólica media y 16 los paraórticos, ¿no? Los cuales consideran ya como grupos de avanzada en una metástasis. Pero pocos llegan a hacer lo que es la linfadenectomía completa, ¿no? Como mencionas, llegando a rescatar esos ganglios de los grupos vasculares prácticamente a veces difíciles de poder llegar ahí. Eh, Así es. Nuevamente, si hubiera algún comentario, yo veo que hay las siguientes también en el grupo. Y no sé si es importante, por ejemplo, conocer este tipo de lecciones anatómicas y eso regresando a la parte de ciencias básicas, porque en cirugía es necesario y creo mandatorio conocerlo. Conocer primeramente la fisiología del órgano que vamos a tratar y sobre todo la distribución anatómica que ahora nos han mostrado, ¿no? La irrigación, por ejemplo, es muy variada, digamos, es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque durante el acto operatorio vamos a tener en cuenta eso justamente para poder hacer resecciones, para poder pensar incluso en derivaciones y no llegar a lesionar el órgano, ¿no? La irrigación es evitar. Yo creo que uno de los órganos también a los cuales digamos, me fascina, por ejemplo, y a veces un tanto confundido, salvo luego de esta del páncreas y la de, bueno, que estamos hablando ya de complejos anatómicos que comparten, digamos, esos tipos de elementos vasculares y que también tienen una rica distribución. El duodeno y páncreas siendo un complejo muy importante y que comparten también elementos anatómicos, nos hace a veces muy difícil entenderlo, José. Igualmente el estómago, creo que para ti no debería ser tan difícil entenderlo, pero obviamente esta noche nos has mostrado así muy claramente esto. Sí, No sé doctor. si tienes algo que agregar, o sea, de repente, algo que debes Mm, agregar, que no olvidemos, algunos elementos o, digamos, conceptos importantes que no debemos olvidar. Si estamos frente al estómago, digamos ya en un acto operatorio en vivo, elementos que tenemos que tener cuidado quizás, o que de repente vamos a reconocerlo más fácilmente, que nos pueda a nosotros dar más confianza para poder tratar este órgano. sí, doc, bueno, el estómago en sí va a depender mucho, sobre todo yo creo que lo que se tiene que tener más en consideración es con la irrigación, ¿no? Que ya lo hemos descrito tanto de manera teórica como práctica, ¿no? Sus arterias que están alrededor de ellos. Muy importante también mencionar y recalcar los grupos ganglionares, sobre todo en cáncer de estómago, ¿no? De su orden, su disposición. Y bueno, siempre agradecer en sí al epíplo mayor, ¿no? Que es un órgano que básicamente, una de las patologías más frecuentes que nosotros conocemos, ¿no? Es en la apendicitis aguda, ¿no? Cuando ya está en su etapa terminal, tanto necrosada como perforada, ¿no? Que viene como primer órgano a plastronar y encapsular, ¿no? Para evitar la fuga, ¿no? De líquido, de pus, de material fecal, y que básicamente pues nos ayudaría, ¿no? Y evitaría, ¿no? La sepsis en los pacientes. Mm, O sea, por ejemplo, hay una cosita también importante que me estaba acordando. En los quistes, en los pseudoquistes pancreáticos, por ejemplo, es vital incluso la parte gástrica, lo cual se puede hacer en forma endoscópica como quirúrgica o laparoscópica. Digamos, ese elemento derivativo del pseudoquiste hacia la cavidad gástrica, ¿no? A través de una anastomosis que se puede realizar. ¿Qué puede hacer? Tomando la cara posterior del estómago y su relación al páncreas, por ejemplo. Si anatómicamente estamos hablando una anatomía normal, ¿cuál es la relación básica que existe el páncreas con la cara posterior del estómago? Están tan cerca, es parte, me parece que si tenemos que acceder hacia el páncreas, podemos hacerlo a través de, primeramente, desvascularizando un tanto esa zona por encima del marco colónico transverso y podemos ingresar hacia la cara posterior del estómago y a través de ello tenemos acceso al páncreas también. Esa relación páncreas-estómago, que me puedes comentar.
Claro, doctor. Justamente aquí manipulando la pieza, ¿no? Yo vi que, bueno, esta es la cara anterior, me voy a un ratito acá a la cara posterior, ¿no? Agarrando también parte de lo que es el duodeno, y miren, aquí, a ver, vamos a voltearlo todo. Ya sin querer, acá agarré una parte de páncreas. Justo acá a nivel de la segunda porción del duodeno, yo acá tengo lo que es, obviamente no todo, pero una parte de lo que era la cabeza del páncreas, ¿no? Entonces, si acá tengo una parte de la cabeza del páncreas, el páncreas vendría a estar acá, ¿no? En esta relación, ¿no? O sea, páncreas está en relación muy íntimamente relacionado a la por segunda porción del duodeno y cara posterior del estómago, ¿no? En una exposición que viene así, ¿no? Para ya luego encontrarse con la colita del páncreas con ¿cómo se llama? El vaso. Entonces, sí, efectivamente, son relaciones que se tienen ahí presentes, ¿no? Bueno, me pareció bien curioso tener acá parte del páncreas, eh, pero definitivamente dos cosas importantes que yo quiero destacar. Uno, que la arteria esplénica siempre está, bueno, casi siempre, ¿no? Está en el borde superior del páncreas, y dos, la vena esplénica está en el borde posterior del páncreas. Entonces, sí, son los dos elementos vasculares que hay que tenerlos siempre muy presentes, ¿no? Si es que se quiere abordar esa zona, ¿no? Eso, doctor. Perfecto, gracias. Conocer, por ejemplo, que la cara anterior del estómago nos sirve, y como lo revisamos en algún momento en los lunes de técnicas quirúrgicas que tenemos en la escuela del Hospital Vitarte, comentamos acerca de los abordajes para una gastrostomía, ¿no? Y en ello tomamos en cuenta, y se toma en cuenta la cara anterior del estómago. Importante a través de una incisión de 4 centímetros, a través de la línea media, de la línea media de la pared abdominal, y el abordaje hacia la cara anterior, tomando a través de algunas pinzas para poder hacer un corte de 2 centímetros, y a través de ello colocar una sonda, digamos, que podría servir de alimentación. Hablamos de la gastrostomía de alimentación, por ejemplo. Igualmente, cuando ingresamos a través de una laparotomía, llamada también celiotomía, para poder abordar algunas patologías quirúrgicas, como por ejemplo las úlceras pépticas perforadas, las cuales generalmente pueden suceder en la curvatura menor del estómago. Es cierto que puede haber una menor irrigación a esta altura, a nivel de la curvatura menor. ¿O qué te parece la irrigación comparativamente curvatura mayor versus curvatura menor? ¿O es Ah, ya. igual, o es más rico en curvatura mayor o menor? No sé, te pregunto. Sí, justamente hablaban de que según la clasificación de Forrest, Ujú, el tipo 1 es justamente a nivel de la incisura angular, ¿no? Justamente lo que habíamos detallado, ¿no? Que si esta es la curvatura menor, yo tengo acá una parte vertical y acá una parte horizontal, ¿no es cierto? Entonces yo lo tengo así, el punto medio, ok, esa es mi incisura angularis. Ahora, la irrigación sí es diferente, obviamente, ¿no? Los calibres también vienen a ser diferentes de acuerdo a las arterias, pero ¿por qué es aquí, no? Esa sería una buena pregunta. Yo consideraría en sí que cuando se hablaba de úlceras de estómago, lo tenía no presente, ¿no? De que si hablaban de por qué es más es en la cara posterior, yo siempre lo asemejaba de que porque por ahí justamente estaba pasando la gastroduodenal, ¿no? Que podría ser una arteria ujú, realmente está obviamente latiendo y muy relacionado a ello. Ahora, otra cosita también, la gástrica izquierda a veces presenta una variante, ¿no? Que ya en su introducción a nivel de lo que es hacia el estómago, presentaba, le decían la variante de Delafoe, que era básicamente un aneurisma propia de esta arteria, y que si en algún momento ujú. una persona comía algún tipo de alimento que podía ser muy sólido, podría lesionar esa variante y generar pues hemorragia digestiva alta, ¿no? Como una de las diferentes variantes que podría presentar esta arteria, ¿no? Y como diagnóstico diferencial en hemorragia digestiva alta. Pero en Ujú. sí, no, esa era propia de la gástrica izquierda, ¿no? Pero diferencias en sí de la curvatura mayor de la curvatura menor, yo diría que la curvatura mayor es más irrigada porque presenta ahí a las gástricas cortas y a las gastroepiploicas, ¿no? En cambio, la curvatura menor tiene básicamente las dos, ¿no? La gástrica izquierda y la gástrica derecha. Esas son las Ujú. diferencias. Perfecto. Bueno, entonces, si hubiera algún comentario o preguntas, creo que el tema ha estado bastante interesantísimo. Nuevamente, José, yo te felicito por el arte que tienes de poder exponernos, sobre todo temas tan, a veces, que nos hace difíciles entender, porque obviamente la anatomía es tan rica y tan vasta, y a veces si no tenemos
si lo leemos en el libro es diferente, que ahí no se puede explicar, y por eso tienes ese arte, el cual te puedo felicitar, y que tienes a bien llevar a cabo esos ateneos de anatomía quirúrgica, que nos pone un poco ya en el llano, y nos adentra a una anatomía en la cual podemos entenderla mucho mejor, más aún por las piezas las piezas quirúrgicas que pueden mostrarnos, y nos hace aún todavía localizar mejor en esta vasta anatomía que muchas veces, incluso en el vivo, lo vemos distinto, pero tenemos que entender la parte básica, y la ciencia básica nos enseña a través de cadáveres, a través de muestras como la que nos estás presentando esta noche, y tenemos que identificarlo. Realmente te felicito nuevamente, y no sé si tienes algunas palabras Mm, finales antes de terminar esta reunión. Sí, doctor, bueno, agradecerle a usted, muchas gracias por este tipo de ateneos que se están generando a nivel virtual para, bueno, para todo el público médico. Bueno, ya estaríamos haciendo un ateneo mensual para cada parte anatómica de lo que es el abdomen. Y bueno, ¿no? Invitarles a todos para que nos sigan siguiendo, ¿no? Para poder enriquecernos tanto con esta linda área, ¿no? Que es la anatomía de la región abdominal. Muchas gracias, doctor Medrano. Gracias a ti, José, nuevamente por haber llevado a bien este Ateneo. Bueno, invitar a nuestro público que nos sigue en todos los Ateneos correspondientes a los meses. Hacemos 2 a 3 a 4 Ateneos mensuales. Tenemos temas variados de hernias, variados de trauma, variados de anatomía quirúrgica, etcétera. Así que los invito a seguirnos a través también de nuestra plataforma de YouTube. Los videos son colgados en las siguientes 24 o 48 horas en nuestra plataforma, y pueden también volver a verlos allí. Bueno, muchísimas gracias a todos, y nos estamos viendo entonces en nuestra próxima reunión. La siguiente semana, me parece el día 25, tenemos el Ateneo ya cerrando el mes de octubre con el tema de Dólico Omega Sigma Andino y Volumes Inmuebles, a cargo de nuestra residente de segundo año, la doctora Melissa Bolívar. Va a ser excelente porque tenemos un gran invitado, el doctor José Ospina, él es cirujano del Hospital Ramiro Piale de Huancayo, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches.